Igualito que Milei se está haciendo mi señora. Sacó montones de leyes y se quiere hacer la leona. Chicos, ¿qué están poniendo? Le digo, dame unos pesos, quiero una cerveza en lata. Me dice, yo ya te he dicho que pesas cosas no hay plata. Esto es Argentina, papá. Cuando vienen mis amigos a invitarme pa' pescar, sale, dice, y esos vagos que vayan a laborar. Me dice, olvídate de eso, vos ya no vas a pescar. Encima son de la casta, eso les gusta chorear. Son unos hijos de puta. Un gobierno excepcional para los que más tienen. Hace 3 días Milei anunció el fin de las retenciones. Los grandes exportadores compraron granos baratos con retenciones a los productores. Y solo 2 días después los vendieron carísimos sin retenciones. Perdieron los productores. Esto estaba hablado con las grandes cerealeras, a quienes les abrieron la puerta para que se lleven $1.500 millones en 3 días. Otro gran negociado de Caputo y sus amigos. El ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país. Ayer estos dieron por terminada esa historia de las bajas de retención. Y si vos te acordás, te dije, qué vivaracho, el lunes te lo dije, qué vivaracho estos exportadores, se van a hacer una torta de plata. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa. Toda de Toto Caputo. Qué jugador de truco que es, boludo. Qué jugador de póker que es. Que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores. Que hicieron una jugada magistral para que, con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Qué picante que es, cómo te corre para adelante. Se ve que el chabón craneó todo el fin de semana. Allá, pin, Javier, metamos retenciones cero, total podemos bancarla por 40 días, pim, pum, pan, adentro. Piña, no te digo de knockout, porque nadie noquea en Argentina, pero piña que dolió. Dolió. Hay mucha gente que está recalculando. Milei regaló $1.500 millones, plata que podría haber sido usada para universidades, jubilaciones o discapacitados. Con toda esa crocante, Milei podría haber financiado el presupuesto de 8 universidades nacionales por un año, o haberse pagado la jubilación mínima de 6,8 millones de personas por un mes, o también garantizar un año entero de ingresos a más de 560.000 jubilados. ¿Quién se llevó la ventana de retenciones cero? El 90% fue para empresas multinacionales, solo el 10% para empresas locales. Viterra y Luis Dreyfus el 30%, provenientes de Suiza, Bunge y Cargill de los Estados Unidos un 25%, la China COFCO un 20%, otras extranjeras un 15% y para las grandes nacionales solo un 10%. En síntesis, Caputo cagó a los productores nacionales. Más de 200.000 productores quedaron afuera, y solo se dio un negocio para aquellos agroexportadores que tenían la capacidad logística e información privilegiada para realizar una operación relámpago. Operación relámpago fue llenar un cupo de $7.000 millones en tiempo récord, en solo 72 horas. Lo que se anunciaba como un alivio para el campo fue un subsidio express para las grandes multinacionales. Esto no se vio ni en el kirchnerismo, una vergüenza lo que han hecho. Es una estafa, completamente extorsivo. Y vaya uno a saber lo que pasó antes de anoche, cuando la cifra de liquidación de exportaciones pasó en un rato a $7.000 millones. Algo pasó ahí. Ustedes piensen que Milei, que es un amante de los mercados libres, ha hecho todo lo posible, desde que arrancó hasta ahora, para regular uno de los precios de la economía, que es finalmente el precio del dólar. Es que el gobierno argentino y el gobierno de Estados Unidos han anunciado un salvataje y que fue coronado por un discurso del presidente Milei en la ONU, que ocurrió antes de ayer, donde Milei termina elogiando la política intervencionista de Trump. O sea, el mejor gobierno del mundo libertario se termina aplaudiendo una política completamente peronista en los Estados Unidos. Tengo la sospecha de que aquí ha habido muchos bonistas que han obtenido ganancias extraordinarias en estos días y que finalmente el salvataje está bastante orientado a salvar a los bonistas.
Ustedes recuerden la dinámica de la crisis, ¿no? Un momento determinado, comienza a subir el dólar, eventualmente disparado como consecuencia de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En el fondo, lo que esa elección hizo fue correr el velo de un problema que estaba desde hacía mucho tiempo. Se la podía cambiar. A partir de ahí empezó una especie de corrida, cada vez peor corrida, y ahí el ministro Caputo comete un error catastrófico, de tantos que ha cometido, que fue decir, vamos a vender todos los dólares que tengamos para sostener la banda de flotación. Y ahí se agarraron la cabeza, ¿quiénes? Los bonistas, que dijeron, che, este va a gastar la plata, como siempre es en sostener un tipo de cambio ficticio, irreal, y está usando la plata, tiene que usar para pagar los bonos y la deuda argentina en enero, por ejemplo. Y por lo tanto se disparó el riesgo país. Y esto derivó en el salvataje de Trump y Bessel. Esta aceleración, esta dinámica de la crisis, en gran medida autogenerada por la imprudencia del ministro Caputo, terminó en esta situación y todos atados al destino de un gobierno de gente que no está bien. Entonces me parece que en este contexto lo que ha habido ha sido un salvataje de bonistas. Nos han estafado, a los productores nos estafaron, ¿tá? A los ciudadanos argentinos también, al conjunto de la ciudadanía también hemos sido estafados. Dicen por ahí que si este gobierno fuera peronista, el campo ya estaría haciendo piqueta en las rutas. Pero jugate la vida, si llegó hasta acá sin ningún tractorazo ni nada por el estilo, precisamente porque hay en el agrarismo, en el ruralismo, digamos, una simpatía por las derechas y un antiperonismo manifiesto. Sí. Pero bueno, es hora de despabilarse y empezar a marcar que bueno, que estamos mal y vamos peor. Y que tampoco tiene obligatoriamente que ser lo que estábamos o lo que está. Hay que seguir buscando, ahí están los gobernadores, hay otras opciones, ¿no? Correcto, pero hay una responsabilidad de la dirigencia agropecuaria y hay que marcar y hay que mostrar los dientes, y eso no hay que tener miedo a decir con claridad, esta política, si sigue adelante tal como va, al campo y al país le va a ir mal. Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin. Impresionante. El beneficio de retenciones cero para el agro llegó a su fin tras alcanzarse en apenas 3 días el cupo de 7.000 millones de dólares previsto por decreto. Ya se sabía la presión de Estados Unidos, porque Bessel saca el tuit ese diciendo que están trabajando para eliminar de la exención impositiva para los productores de cereales en Argentina. Pensando en que no voy a pagar estos impuestos por primera vez, en 3 días liquidaron todo. ¿Cómo cayó esto de bajar y subir las retenciones en 72 horas? Sí, para el orto, ¿cómo querés que caiga? Muy mal. Vamos a hablar de ganado. En esta número 1, Bunge, LDC Argentina, Cofco, Viterra y Cargill, el 80% de lo que se liquidó. Perdedores, productores que en 3 días no llegaron. Circulan las peores sospechas. Es que esto que pasó merecería algún tipo de investigación. Agarraron a un gobierno incautos. 7.000 millones de dólares de exportación en 72 horas. No se hace de la noche a la mañana, ni es una improvisación. Era una maniobra que a todas luces fue acordada con el sector exportador. Porque la cerealera ya sabían. Entonces vos agarrás y te imaginás esa reunión. Y bueno, ¿vos querés que te liquide guita? Sí, ¿qué me das? O sea que puede haber habido información privilegiada. Obvio. El ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, la frustración va a ser grande. Milei estafó de nuevo. 5 empresas agroexportadoras extranjeras se llevaron más de 1.500 millones de dólares en complicidad con el gobierno con la quita de retenciones de lo que se suponía una medida que beneficia a los pequeños y medianos productores de la provincia de Córdoba, aquellos chacareros que viven honestamente de su trabajo en el campo. ¿Y cómo sucedió esto? El gobierno anuncia la medida en la quita de retenciones con un tope de 7.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa? En 2 días más del 80% del cupo lo llenaron estas 5 empresas agroexportadoras, que encima no hace falta que entreguen la producción. Tienen 1 año para hacerlo y se estima que actualmente solamente tienen el 25% de la producción.
Esto sucede en un contexto, en el medio de una campaña electoral, en un contexto donde Milei se hace el pelotudo para reglamentar la ley de emergencia y discapacidad, donde rechaza el aumento de 30.000 pesos en las jubilaciones. Esto se configura como una nueva estafa, sumada a la que hace su hermana, sumada a la que hicieron con la criptoestafa. En menos de 72 horas se alcanzó el tope de 7.000 millones de dólares de liquidación a retención cero, a los productos del campo. ¿Quién pensás que liquidó? ¿Liquidó el productor chiquito? ¿Liquidó el chacarero mediano? ¿Liquidó el que tiene un poquito de granos que por las dudas se lo guardó para poder atajarse y de esa manera defender su ingreso? No, liquidaron las grandes cerealeras. 7.000 millones de dólares en 72 horas. Y uno se pregunta, ¿y tan rápido? El gobierno le regaló las retenciones que equivalen más o menos a 1.800 millones de dólares a estos grupos. Casi 2.000 palos a 5 empresas. Otra vez Caputo, otra vez Milei, otra vez el gobierno. ¿Sabes a cuántos pesos equivalen esos 1.800 millones de dólares que le dieron a la gente del campo? A ver. A 2.4 billones de pesos. ¿Te suena el numerito? Diciendo que no van a pagar y no van a justamente cumplir con la emergencia en discapacidad porque no tienen plata. Y le dicen al Congreso que tiene que saber y tiene que demostrar de dónde sacar los recursos. Bueno, ahí los tenías. Es decir, no tenés para pagar a los discapacitados, pero al mismo tiempo regalás esa misma guita. Es tan simbólico que me vuelve loco. La misma plata que decís que no tenés, se la regalás a otro. Es una nueva prueba de que este gobierno no le interesa gobernar para vos, le interesa solamente gobernar para ellos. ¿A dónde viene acá? Dígame. Vamos a poner los huevos sobre la mesa. ¡Basta, carajo! ¡No jueguen con los seres humanos! ¡Vos no podés estar a donde está, hijo de Dios! Me jugaron, me llenaron el campo de agua, les autoricé, pusimos plata, carajo. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Mierda, yo no te vine nunca a molestar. Nunca te vine a molestar. Porque allá no me atendían bien. ¿No es cierto? Yo hace un mes atrás, en la puerta de Cuchín, autoricé. Yo me hice cargo. Hay que limpiar de agua abajo para arriba. Dije, vamos a limpiar de arriba para abajo. Con la condición que me iban a sacar campo. Te lo dije a usted. ¿Lo hacemos? Claro, vamos. Me enojé con mi hermana. Ah, ustedes son hermanos. Sí, señor, soy hermano. ¿Sabe qué pasa? En el peligro de ellos mismos están haciendo malas cosas. Quiero salvar el camino de nuevo, le dije. Se lo dije al señor Valle, carajo. El único que me tendrá el teléfono, carajo. ¿Ustedes qué hicieron? Juan Pablo, ¿qué hizo? ¡Decime qué hizo! ¿Qué cara estás todo el día con el trabajo? Estás todo el día tomando mate. En la cacerola esa. A mí no me conformás con un mate. No tengo 60 años. ¿Me entendés? ¿Sabés por qué perdí a mi padre hace un par de años? Culpa del municipio de la 9 de julio. Y la única vez, por el mismo problema, porque estaba yo, y el único que seguía dando la cara en esa época fue Valle, carajo. Saquen, váyanse a la mierda, con todo respeto, te lo pido, hijo. Andate, hijito. Andate porque les quedó grande, ¿me entendés? Les quedó grande a todos. ¡Vamos a un corte, Leito!